¿Cómo está? Tenga buen día, ya pasamos la mañana. En 1986, más o menos por el 26 de abril, ocurre una gran explosión. Es una explosión que de alguna forma se ha llegado a conocer por todo el mundo por lo que ha causado. Este es el accidente que ha ocurrido en Chernobyl, en Ucrania. Antes ellos eran parte de la Unión Soviética. Y en este tiempo, ellos de alguna forma experimentan algo que iba a ser devastador para sus vidas. ¿Qué es lo que ocurre? Durante una prueba, un reactor nuclear explota. Y usted sabe lo que pasa con eso. Hay una dispersión de fuego, de llamas y de radiación. Por lo tanto, hermanos, hay un extenso territorio alrededor de esa planta nuclear que queda inservible. La radiación, el fuego hace que todo aquello supere de alguna forma la vida, llevando a la muerte todas las cosas que habían a su alrededor. Personas, las que estaban cerca de ese lugar, pero a la misma vez la tierra misma. Dice que se evacuaron alrededor de casi 100,000 personas, fueron sacadas de ese lugar. Ahora, no fue una explosión como una bomba común, hermanos, entiéndase. Estamos hablando de radiación, donde el aire, el oxígeno, la tierra y los mismos rayos que impactan tu rostro empiezan a causar ulceraciones en tu piel. Terrible, hermanos. Es algo que de alguna forma es devastador para la gente de ahí. Imagínense 100,000 personas que tienen que salir de su hogar, tienen que huir dejando todo lo que tienen porque aquello que está delante de ellos de alguna forma ya no tiene ningún sentido, ni quedarse ni nada. Pero yo creo que aquellos que sufrieron más son los aniquiladores. ¿Quiénes eran los aniquiladores? Los aniquiladores eran de alguna forma hombres, en realidad 600,000 personas o 600 personas que estaban de alguna forma dispuestas a solucionar ese problema. Imagínense un incendio grande nuclear. Y estas personas eran las que estaban enviadas a de alguna forma lidiar con todo eso, a apagar todo ese catástrofe. No estaban bien preparados, no tenían todos los instrumentos que requerían, pero aún así ellos fueron enviados con el propósito de ayudar a que ese fuego, esas llamas, esa radiación fuera contenida. Pero déjeme decirle que no fue fácil. Muchos hombres murieron, algunos instantáneamente, otros por convulsiones, de otros se les deterioró la piel y se les cayó como escamas, otros terminaron escupiendo sangre por más no poder resistir, sus pulmones explotaron, su cuerpo explotó dentro de ellos mismos. Hubieron pocos hombres de esos aniquiladores, como se los conocía, que sobrevivieron. Dentro de uno de ellos, podríamos decir un afortunado, Oleksandr Sonorodovich. Bueno, es en ucraniano, medio raro. Alejandro sería su nombre. Fue un hombre que emigró a Argentina y sobrevivió y pudo contarlo, vamos a decir. Pero ahora déjeme decirle, después de muchos años, de 1986, esta época, ¿usted cree que ese lugar es fértil? ¿Cree que Chernobyl es habitable? No. Si de alguna forma la naturaleza ha vuelto a crecer, se ve que hay otros animales silvestres que lo están habitando, pero se ve que hay mutaciones dentro de ellos. Así que el lugar no es un lugar habitable, no se puede volver a sembrar para cosechar. Ya no hay algo que pueda ser fructífero en ese lugar. Pero este hombre, Alejandro, o Alexander, como queramos llamarlo, pudo encontrar paz al venir a esta parte del mundo.
Hermano, algo de lo que sucede dentro de la vida de las personas son las catástrofes. Algunas grandes como las de Chernobyl y otras como las que escuchamos en el libro de Habacuc. Hombres que pasan por cosas similares. Y es, hermano, interesante que hoy vamos a examinar la última exposición de este capítulo 3 de Habacuc. Después de haber estado 3 meses o un poquito más, tal vez exponiendo este libro de este profeta menor, vamos a llegar a aquello que de alguna forma nos trae esperanza. Las malas experiencias, las malas situaciones de alguna forma van a sacar algo bueno de nosotros. No todo está perdido. El título del sermón en esta mañana, hermanos, es del temor a la fe verdadera. Todos pasamos de eso. La destrucción, la tristeza, algo así como ha pasado este hombre, Alexander, algo así como lo que ha pasado a Habacuc, y tal vez como algo que nosotros estamos pasando. Y déjeme decirle que del temor a la fe hay un poco de distancia, no es grande. Así que le pido que tome su Biblia en esta mañana y que con gozo y alegría podamos ver lo que el Señor nos tiene que decir. Porque de seguro esto nos va a alentar porque Habacuc, hermano, yo creo que ha sido algo muy importante para nosotros como iglesia y como creyentes, ver cómo Dios obra en su pueblo. Y hay algo que es importante. Yo creo que a raíz de todas estas exposiciones hemos aprendido el significado de las palabras, el por qué y el para qué. Son dos cosas muy importantes. Habacuc empieza ¿por qué? Y después Dios les dice ¿para qué pasa todo eso? Habacuc capítulo 3 del versículo 16 al 19 y terminamos hoy esta exposición. Luego de leer, oramos al Señor. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Señor, te damos gracias en esta mañana, en este mediodía. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta, Señor. Nos muestra cómo nuestra vida está rodeada de todo. Ella, Señor, es poderosa. Mas yo, Señor, un siervo inútil, débil, que requiero de ti. Te pido que me ayudes, Señor, a poder exponer tu palabra, a ser fiel a ella, para que mis hermanos, ellos también puedan tomar, así como tú me has dado de ella, aliento, fortaleza para seguir. Por favor, mi Dios, te ruego todo esto en Cristo Jesús. Amén. Como les decía, hermano, Habacuc para nosotros yo creo que es un libro que nos va a ayudar a mirar la vida de distinta manera. Las aflicciones no son algo lejano de la vida del creyente. Es por eso que yo quiero que veamos en esta mañana, en estos versículos, dos puntos muy particulares. La fe, en primer lugar, no niega el temor. ¿Sí? La fe no niega el temor. En segundo lugar, Dios no siempre puede cambiar las circunstancias, pero sí cambia el corazón por medio de las circunstancias. Dios
no siempre puede cambiar las circunstancias, pero sí cambia el corazón por medio de las circunstancias. Las cosas que van a pasar, Dios puede decir, van a pasar. Y Dios no puede intrometerse, pero sí Él va a cambiar algo. El corazón por medio de las cosas que pasan. Son dos cosas que vamos a ver en esta mañana. Y como les decía, hermanos, Habacuc para nosotros debe ser un aliento porque, como les decía hace un momento, en nuestro hablar siempre está el ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Pero también Habacuc nos ha enseñado a saber escuchar el ¿para qué? Por esto está pasando esto. Hermanos, son dos aspectos que no podemos decir que nunca han salido de nuestro labio. Esas dos palabras son dos cosas que frecuentemente estamos meditando, pensando el porqué de las cosas. ¿Y usted se acuerda cómo Habacuc se presenta delante del Señor? ¿Por qué, Señor, me haces ver iniquidad? ¿Por qué pasa esto, Señor? Después, Dios le dice a Habacuc, ¿para qué iba a hacer todo eso? El pueblo se había alejado, ha pecado, ha errado, le ha dado la espalda a Dios. Y Dios, ¿cómo iba a usar a los caldeos, que no eran nada, insignificantes, iba a hacerlos crecer para que pueda ser instrumento en sus manos? Y eso, hermano, nos hace ver cómo Dios tiene en control todas las cosas. Habacuc, al escuchar todo eso, hermano, entra de alguna forma en el pánico que todos nosotros entraríamos al saber que algo va a suceder. Es por eso que nosotros vemos en este primer versículo, en el 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Nuestro primer punto, la fe no niega el temor. Habacuc, después de escuchar todo lo que va a pasar, y yo quiero que preste atención, hermano. Habacuc, después de escuchar todo lo que va a pasar, dice, pudrición, temor me entró por lo que iba a suceder. Estoy espantado de lo que va a pasar. Y eso, hermano, nos tiene que hacer ver algo. Que el temor es algo por lo que todos vamos a atravesar. Nos van a dar miedo las cosas que pasan. Habacuc, que venga un pueblo lejano y los lleve como esclavos y les quite sus bienes y los maltrate y algunos mueran en el camino. Eso le da temor. Y él dice, estoy espantado. Hermano, de alguna forma, nosotros pasamos por ese temor. Hoy nadie va a venir a quitarte tus vacas, nadie va a venir a quitarte tus ovejas, nadie te va a llevar de esclavo. Pero sí nos da temor muchas cosas. A los padres nos da temor el ver a nuestros hijos crecer en una sociedad tan corrompida y tan perdida. Da miedo, da temor hoy cómo están las cosas. No podemos decir que estamos del todo tranquilas cuando vemos tanta maldad dentro de la sociedad. A los padres se nos da por eso. De la misma forma, hermanos, cuando los hijos son jóvenes, nos da temor que ellos se pierdan en el mundo. Porque vemos cómo el mundo los seduce, los llama a formar parte, ofreciéndoles cosas fáciles. ¿Acaso no te entra temor, hermano, hermana? Sí, entra temor. O de que los hijos tomen malas decisiones a la hora de buscar una pareja, o a la hora de buscar con quién pasar sus días. ¿Acaso no da temor de que elijan mal, sean seducidos y se enfrasquen en el error? A los matrimonios, cuando estamos queriendo salir adelante, trabajando, ¿acaso no nos da temor fracasar, perder lo poco o lo mucho que se ha conseguido? Da temor. Estás emprendiendo algo en la vida y muchas veces no sale como tú quieres y te da temor. Por ahí va a pasar algo y no nos va a salir bien. Hermano, el temor está latente en nuestras vidas. En el matrimonio. ¿Cómo hemos caminado tanto tiempo juntos? Tal vez nuestros caracteres no ayudan. Da temor que muchas veces a causa de una mala respuesta, de una mala forma de contestar, podamos entorpecer aquello que ha durado por tanto tiempo. Hermano, todos los creyentes tenemos temor acerca de algo. Las iglesias pasan temor por las cosas que puedan pasar.
Hermano, vivimos en un mundo donde de alguna forma las cosas están perdidas y perversas, pero eso, hermano, no quita que Dios esté en control de todo eso, y muchas veces tenemos que repetirnos. Y no quiere decir que cuando hay temor, hermano, no hay fe. Muchas veces podemos incurrir en ese error. Temor, hermano, de alguna forma es dudar de las cosas que uno hace, de las cosas que lo rodean. Pero eso no quiere decir que no tengas fe. Porque hay varios hombres dentro de la Biblia que han tenido temor. Job tuvo temor. Habacuc tiene temor. Hay varios hombres que por la fe que profesaban han tenido temor a las circunstancias. El temor no es malo. Usted va a verlo a Jesús orando en el huerto. ¿Qué dice? Estoy triste, tengo temor hasta lo profundo de mi ser. ¿Verdad? El temor es algo que forma parte de nuestra vida, hermano. Y no quiere decir que no tengas fe. Tener temor no es falta de fe, hermano. Pero la falta de fe se evidencia cuando te ahogas en el temor. Habacuc dice, van a venir a atropellarnos, nos van a quitar todo. Pero Habacuc dice, versículos más antes, estaré firme, esperando. Y Habacuc dice, esperaré que vengan. En el día de la angustia estaré quieto. Cuando suban a quitarnos y nos invadan con sus tropas. Tener temor no es falta de fe. Falta de fe es ahogarse en las circunstancias. Hermano, como iglesia, de manera personal, vamos a pasar por momentos difíciles, pruebas que nos van a, de alguna forma, ahogar, pero no podemos ahogarnos en eso. Tenemos que salir adelante. Y el que tengamos temor por cosas como las cuales nos han pasado hace poco, no quiere decir que estemos dudando de Dios. Simplemente debemos de pedirle a Dios que esas pruebas, esas angustias no nos controlen, no nos dominen. Debemos de confiar en Él. Ahora, hermano, es algo con lo que vamos a lidiar todos los días, como papá, como joven, como esposa. Pero nuestro deber, hermano, es confiar cada vez más en Dios. Es interesante que Habacuc sabe lo que Dios va a hacer. Dios esto se lo muestra a Habacuc de una forma de visión. Y él sabe. Mira el versículo 13 de este capítulo 3. Dice Habacuc, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Aunque Habacuc sabe lo que Dios va a hacer, no quita el temor que hay en él. Pero él sabe lo que Dios va a hacer. Hermano, nosotros tenemos que recordarnos cada vez cómo Dios nos muestra su gracia y nos repite que con lazos de amor nos ha llamado, y como Jesús dice, Padre, a ninguno de lo que tú me has dado he perdido, a ninguno he perdido. Y aunque las circunstancias, hermano, parecieran que estamos a punto de perdernos o estamos por perder algo, nosotros debemos de recordarnos en las promesas que el Señor nos ha dado y en su palabra. Y eso, hermano, va a ser algo con lo que vamos a tener que trabajar. Todos, hermano, estamos susceptibles a estar frágiles en algún punto de nuestra vida. Por eso yo le animo a que usted medite y vea en Habacuc aquello que también nosotros pasamos. No se olvide, él es como nuestro ejemplo. Podemos empezar renegando, dudando de algunas cosas, pensando que Dios es inactivo, pasivo, pero Dios luego nos demuestra que Él tiene el poder, el control. Y cuando nos dice lo que va a hacer, nos da temor, nos da escalofríos. Cuando nosotros vemos el fin de los días de esta tierra, de este mundo, hermano, por medio de su palabra, sabemos que aquel que vino como un cordero vendrá como un león, juzgará. Eso también en algún punto nos da temor. El lugar y las formas en cómo vivimos, las personas que nos rodean. Pero eso no debe de hacernos dudar que Él nos va a socorrer. Nuestra mirada, hermano, en algún punto es pesimista, optimista. Sabemos que el mundo está yendo en declive, se está perdiendo, pero optimista porque la palabra del Señor dice que eso ha de pasar. Optimista porque Él va a venir y va a cumplir su palabra. Pesimista pero optimista. Se está perdiendo, pero el Señor está viniendo.
Hermano, esa es la mirada. Esa es la forma en la cual vemos. Porque simplemente eso nos refleja cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Pero a la misma vez, hermano, puede ser que como cristianos, a falta de lo que necesitamos, podamos ahogarnos en la duda, podamos ahogarnos en el temor, y puede ser. La pregunta, hermano, ¿el temor es algo con lo que lidias, con lo que luchas? Porque, hermano, todos nos planteamos cosas para el año en algún punto. Este año yo quisiera cumplir con esto. Y por alguna razón el país pasa por un desequilibrio total, porque tienes compromisos ya de alguna forma dispuestos, y el temor te entra. ¿Cómo va a ser todo esto posible? ¿Cómo vamos a llegar a aquello que me he comprometido? No voy a poder. Claro, el temor está ahí. Pero eso no quita que Dios esté en control de todas las cosas. Obvio, tenemos que ser sabios, prudentes, pero las cosas malas siempre han de suceder. Los problemas, las dificultades son el pan cotidiano de las personas. No hay alguien que no tenga un problema todos los días. Siempre hay algo que resolver. El problema es que nosotros no nos enfrasquemos en aquello que nos sucede. Ahora, hermano, es fácil decirlo. Ayer para mí, por algo que hemos vivido, al meditar en esta última exposición me ponía a pensar, Señor, tengo temor. ¿Por qué así? ¿Por qué ahora, Señor? Y yo sé que todo pasa por un propósito, todo tiene un porqué. Y la mirada cambió cuando yo escuché a algunas personas decir, gracias a Dios no hay alguien mal, gracias a Dios todos están bien. Hermano, esa es la mirada, pesimista pero optimista. Dios está en control de todo. Hay algo malo que ha sucedido, hay temor, pero todas las demás personas que están a nuestro alrededor están bien. Las cosas malas van a pasar, van a surgir. Y aunque esas cosas, hermano, estén cotidianamente con nosotros, saber que Dios tiene el control nos debe de hacer cada vez más asiduos a Él. ¿Qué quiere decir eso? Acercarnos a Él constantemente. Eso implica, hermano, dependencia. Decirle, Señor, tengo temor, haz como tú quieras. Tengo temor, Señor, ayúdame con mis temores. Ayúdame, Señor, con esto, con lo que de alguna forma no puedo lidiar. Hermano, cuando nos muestra Habacuc esto, nos muestra la seguridad y la desconfianza que había en él, en esa tensión. Si tú ves el versículo 3 y ves el 16, hay esa tensión. Sé que el Señor nos va a socorrer, va a venir por su ungido, pero estoy afligido, estoy preocupado, estoy estremecido, estoy angustiado. Pero ¿cómo es eso, Habacuc? Sabes que el Señor viene y te va a librar. Hermano, eso es lo lindo y lo bello del Señor. Él no nos priva de todas las cosas que nosotros pasamos, pensamos, sentimos. Es bueno sentir temor. Es bueno sentir angustia, hermano. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo quiero que veas a tus hijos cuando pasa algo así. Alguna vez de niños ellos vinieron a causa de un mal sueño, del temor. Vinieron, papá, mamá, quiero estar con ustedes, me soñé algo, tengo miedo. Sí. Hermano, el temor muchas veces tiene el propósito de llevarnos a los pies de Cristo, a confiar más en su cuidado, a saber que Él es el que ha iniciado y va a terminar las cosas. Pero es una lucha, ¿sabe, hermano? Es más fácil que un niño haga esa declaración y tome esa acción porque es niño, porque no razona del todo. Pero más nosotros cuando crecemos empezamos a razonar y a calcular y a ajustar todo. Ese es el punto, hermano. Por eso dice, sean como niños, sean como ellos, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora no se refiere porque es niño, va a ir al cielo, sino porque la inocencia, la credibilidad, la susceptibilidad a creerlo es más fácil para ellos. Sean como los niños, dice, en la inocencia. Creer, sí, Señor, tengo temor, pero sé que tú vas a cuidarnos. Sí, Señor, yo quiero creer. Y como ese hombre que le decía, ayuda mi incredulidad para con su hijo. Señor, ayúdame a creer. Tengo temor, me cuesta creer, porque vamos a lidiar con eso. Eso nos lleva, hermano, al segundo punto.
Dios no cambia las circunstancias, pero sí cambia el corazón por medio de las circunstancias. De seguro Habacuc ha orado luego, de hecho, Señor, está bien lo que tú vas a hacer, pero por favor, cambia las cosas. Dios ya le había dicho a Habacuc que el pueblo ha pecado, me han dado la espalda, han hecho lo que han querido, han pisoteado la ley, viven de manera injusta, viven como gentiles, como paganos. Yo he decidido castigarlos, voy a levantar a los caldeos, ustedes van a ir como esclavos, van a servir a Babilonia, sus hijos van a ir para allá. Yo no voy a cambiar eso. Hermano, muchas veces cuando tenemos temor, nuestra oración, Señor, cambia esto, por favor, cambia, Señor. ¿Y sabes qué, hermano, hermana? Dios no puede cambiar las circunstancias. Lo que Él ha determinado puede ser, no, va a ser así. Va a ser así. Y en este segundo punto, hermano, muchas veces nosotros nos encontramos en un error. Habacuc está en una situación difícil, así como nosotros podemos estar en una situación complicada, económica, matrimonial, espiritual, en el trabajo, con los hijos. Podemos estar mal. Pero ¿sabes cuál es la peor forma de orar? Y la cual muchas veces en la que incurrimos. Señor, Dios, cambia mi situación. Señor, lo que tú has determinado, que no sea así, por favor, Señor. ¿Sabes? Dios puede y no puede. Pero gran parte de los pasajes bíblicos nos muestran que Dios no cambia su palabra. Él dice, no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Él no puede ir contra su palabra. Y muchas veces oramos, Señor, cambia esto. ¿Y sabes qué? Dios no cambia las circunstancias. Lo que Él ha dicho va a ser así, va a ser así. ¿Y por qué no cambia? Porque nosotros no estamos orando de manera correcta. Señor, cambia mi corazón a través de estas circunstancias. Señor, cambia mi corazón que no es dependiente de ti. Usa esto que estamos pasando para hacerme más dependiente de ti. Que el Señor pueda cambiar las circunstancias sería favorable momentáneamente. Pero muchas veces el Señor va a dejar que todo siga tal cual para que nuestro corazón sea cambiado por medio de las circunstancias. Él va a usar eso que te duele, hermano, hermana. Eso va a usar aquello que me duele, que me lastima, para cambiar mi corazón. Hermana, joven, Dios muchas veces no va a hacer lo que tú pides. Va a hacer lo que Él quiere. Ahora, la fe, hermanos, del temor a la fe, ¿cómo se pasa? Viviendo en dependencia. Y Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte producto del olivo, y los labrados sean quitados de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no solucione, Señor, mis problemas, aunque, Señor, no hagas cambiar aquello que quiero que cambies, aunque no fructifique aquello que he planeado, aunque mi negocio no crezca como quisiera, aunque aquello que yo quiero no se modifique, y aunque me dé temor y aunque me duela, el proceso de la aflicción tiene un fin: llevarnos del temor a una verdadera fe, para poder decir como Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová. Hermano, la aflicción va a ser un medio para que en nosotros haya gozo y se produzca gozo. Muchas veces cuando las cosas sobran y todo sale bien, perfecto, hermano, el gozo es como algo común. La alegría y el agradecimiento a Dios, sí, Dios es bueno, siempre es bueno. Pero cuando algo sale mal y de alguna forma eso nos hace recapacitar que las bondades de Dios cuando se expresan son como aquellas chispas de chocolate en un postre que te gusta. De vez en cuando las encuentras, pero cuando las encuentras son deliciosas a tu paladar. Muchas veces Dios va a permitir que pasemos por esas cosas, para que cuando encontremos esas cosas preciosas, dulces,
puedan ser un deleite para nosotros. Yo les hago una pregunta. ¿Un anillo de compromiso puede tener 25,000 piedras? ¿15,000 piedras? No, hermano, un anillo delicado, hermoso, tiene una piedra. Hermano, muchas veces nuestra vida va a tener una bendición, algo que brille. ¿Y por qué tiene una? Porque tiene el propósito de ser la diferencia en medio de aquello que es llano y plano. Es como cuando tú ves florecer algo donde no hay vida y dices, wow, ¿cómo es Dios? En medio de estos adoquines, Dios es capaz de hacer germinar una semilla. A mí me ha pasado cuando muchas veces vas por el camino y ves en medio del asfalto ver crecer una planta. Hermano, muchas veces las gracias de Dios son con ese propósito y muchas veces son pocas para que veamos la maravillosa generosidad de Dios. Pero está el punto, hermano, de que muchas veces renegar de las cosas que nos pasan. No podemos tener lo que queramos y como Habacuc, hermano, no es entrar en resignación, sino es entrar en aquello que un hermano repite y yo me lo he grabado. Agradecer a Dios cuando Él nos da y agradecer a Dios cuando Él no nos da. Eso es lo que Dios espera de sus hijos. La gratitud en todos los momentos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él quiere cambiar nuestro corazón. Hermano, y ahora, eso es importante. Usted puede decir, porque yo sé que usted conoce la Escritura, pero pastor, ¿acaso cuando Él no nos ha llamado, nos ha regenerado, nos ha santificado y ha cambiado nuestro corazón, como dice Jeremías, como dice Ezequiel? Sí, sí. Pero todavía no vivimos en la perfección que Él quiere. Y tiene que seguir trabajando en nuestro corazón. Tiene que seguir lidiando con eso. Es como esa escultura. ¿Usted ha visto las obras de Miguel Ángel? Las esculturas en piedra. Ha tenido que golpearlas miles de veces para darle la forma requerida. Dios nos ha llamado, nos ha dado un corazón que quiere estar dispuesto a estar en las manos de Dios y Él nos forme según su voluntad. Y sabe, muchas veces va a usar la situación y no debemos de renegar de la situación. Aunque falte lo uno, aunque falte lo otro, como Habacuc dice, con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Él ha prometido, versículo 13, yo salvaré a mi pueblo, salvaré a mi ungido, tú saldrás. Y es interesante lo que dice. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca, horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Aunque Habacuc iba a ir preso con otros más, es interesante que después Dios iba a usar a otro para liberar a su pueblo. A Ciro, el persa. Cómo Dios se glorifica, pero simplemente quiere que los corazones sean trabajados y pulidos para que puedan reconocerlo. Y dentro de eso, hermanos, si usted ve las historias de las deportaciones y cómo el pueblo ha actuado en eso, ha sido donde más el pueblo de alguna forma ha ejercido la fe en demostración a Dios, en agradecimiento por lo que pasaba. El sufrimiento, la tristeza, Sadrach, Mesach, Abed-Nego, hombres que vivieron bajo el gobierno babilónico, pudieron dar gracias a Dios y gozaron de su misericordia. Son cosas que Dios va a hacer para con nosotros. Y como dice Charles Spurgeon, las lágrimas del corazón son necesarias para limpiar los ojos de la fe. Muchas veces las lágrimas del corazón son necesarias para limpiar los ojos de la fe. ¿Sabes por qué, hermano? Muchas veces ya no vemos al Señor, ni vemos las cosas que Él hace como las quisiera hacer o como las hacía antes. Nuestros ojos necesitan ese colirio. Y usted debe de saber, hermano, que las lágrimas cumplen un propósito. Limpian la visión del ojo. Cada lágrima, hermano, que pasa por nuestros ojos tiene el propósito de aclararnos la vista. Y cuando Spurgeon dice
que las lágrimas del corazón tienen el propósito de limpiar los ojos de la fe, es para que podamos ver claramente que Dios está presente en todo eso. Aunque hoy no podamos verlo, aunque no podamos estar con una certeza al 100%, la fe, hermano, es aquello que no se ve. La fe es aquello que de alguna forma se nos da para creer en lo que Dios iba a hacer en un futuro, como promesa. Ahora, hermano, nosotros cuando hablamos de promesa pensamos en el presente, en los bienes terrenales, en el pasar bueno de esta vida, en el bien que se termina. Porque todo lo que gozas, hermano, hermana, hoy se ha de terminar. Mejor dicho, todo lo que gozamos, hermana, se ha de terminar, no ha de perdurar. Y Dios no quiere que veamos simplemente lo que hoy gozamos, sino aquello que poseemos y gozaremos por la eternidad, para que nuestra fe y nuestra mirada pueda ver más allá, como viendo al invisible, aquel que ha de cumplir. Porque tu bien bonito venidero no es únicamente en esta vida y en este hoy, es a partir de hoy, desde Cristo o desde cuando Él te ha llamado, hasta la consumación de su plan. Y ahí será por completo. Pero mientras tanto, hermanos, nuestra visión tiene que ser agudizada por las lágrimas. Ahora, hermanos, gozarnos no debe de ser algo, hermano, únicamente que se deba de hacer cuando todo sale bien, y eso es importante. El cristiano, hermano, el evangelio verdadero no te llama. Hermano, yo hago una pregunta. Yo predico para la iglesia, no para aquellos que me ven, y si ven, bárbaro. Si Dios nos hubiese dicho, Fernando, Jaime, Eric, esto va a ser la iglesia en un futuro, véanlo, ¿quieren seguir? ¿Qué hubiésemos dicho? Dios sabe por qué no nos muestra el futuro, hermano. Simplemente nos permite vivir lo que vivimos hoy y nos sorprende las cosas que pasan, buenas, malas, más o menos. Porque nuestro corazón muchas veces no se puede inclinar a lo correcto. Por eso el verdadero evangelio, hermano, no es aquel que te dice, ven y disfruta la vida. Ven y Dios te va a dar todo esto. No, el verdadero evangelio es lo que vivimos. Dolor, aflicción, tristeza, necesidad, angustia, desánimo, problemas, enfermedades, derrumbes, catástrofes. El evangelio es eso. Saber que Dios nos guarda a pesar de todas esas cosas. Porque déjame decirte, hermano, si Dios nos mostraría el futuro de alguna de las cosas de las cuales vamos a pasar, déjame decirte que muchas veces dijéramos, no, paso, Señor, que siga nomás el otro. Y Dios no nos los muestra, sino quiere que lo vivamos. Y ahora, hermano, esto nos hace ver que el evangelio que vivimos, hermano, no se radica en cuán bien estoy. No, porque si fuese así, y esto, hermanos, hermanas, muchas veces hay cristianos que dicen, no, es que como me va mal, parece que Dios no me escucha, yo ya no voy, estoy desanimado, no puedo. No has comprendido muy bien el evangelio. No pasa por cuán bien te vaya, no porque todo te salga bien. Si tú ves a Habacuc, aunque no haya vides en el campo, aunque no haya aceite, y eran cosas primordiales en el campo, tú vives de lo que siembras y de lo que cosechas. Y Habacuc está diciendo, aunque no coseche nada, aunque no tenga ni una vaca para comer o carnearla, aunque no tenga un poco de papa, aunque no tenga nada, con todo eso yo te voy a alabar, Señor, y con eso me voy a gozar. Ese es el evangelio. Pero si tú estás dispuesto, cuando me salga todo bien, o cuando esté todo bien, yo voy a ir a agradecer a Dios, o cuando todo salga perfectamente como he planeado, voy a estar bien con Dios, hermano, hay algo que no se ha comprendido. Yo sé que no predicamos eso, pero debo de aclararlo, porque muchas veces podemos tener esa actitud. ¿Cuántas veces nos vamos a levantar sin ganas de venir?
muchas veces. Y puedes decir, es que el hermano, es que la hermana. No, si bien venimos a compartir y edificarnos como hermanos, hoy creo que hemos aprendido que nuestra confesión nos llama a adorar a Dios a pesar de lo que nosotros somos. Y eso es muy importante. Las circunstancias no limitan nuestro actuar. Por eso del temor a la fe hay un paso, es creerle a Dios. Y es como nosotros hoy vamos a ver la situación como estamos viviendo, cómo miramos lo que hoy pasamos. ¿Por qué, hermano? ¿Porque uno es fuerte? ¿Porque uno puede? Si usted mira el versículo 19, va a ver dónde encuentra Habacuc la fuerza para seguir adelante. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Hermano, es interesante. Habacuc va a usar como el salmista la imagen de ciervas o de esos cervatines que vemos en las montañas. ¿Usted ha visto cómo se sostienen en esos alpines tan grandes? En el Alpes, cómo esas, no siempre son ciervos, pueden ser esas ovejas, cabras, chivos, que pueden trepar. Dios los ha creado con esa capacidad de poder estar a esa altura. No se caen, no resbalan, se mantienen ahí y muchas veces suben ahí para no ser presa de aquellos que los quieren atrapar. Y Habacuc dice, Jehová es el Señor, Él es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, como aquel animal que está en sus alturas resguardado de todo aquello que le puede hacer daño. Dios nos da la capacidad para poder estar en una mayor comunión con Él. Él es nuestra fortaleza de donde sacamos todo aquello para poder seguir adelante. No porque tú puedas, no porque haya un mensaje motivador, diga, saca el campeón que hay en ti, saca lo mejor que hay en ti, hermana. Tú puedes, eres una victoriosa, eres una guerrera, que el mundo se va a postrar ante ti. No, hermano, nunca sucede así y no es así. Estamos firmes, estamos de pie, porque el Señor es nuestra fortaleza. Aunque no haya vides, aunque no haya ovejas, aunque no haya vacas, aunque no haya aceite, aunque las circunstancias no cambien, Él es nuestra fortaleza. ¿Cómo vamos a salir del problema en el cual podamos estar de manera personal como iglesia, de las aflicciones, de las pruebas? Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. No dependemos de otra cosa más. Obvio, nos tenemos los unos a los otros, que es la expresión de Dios. Por último, hermano, ¿cómo podemos vivir una vida no negando el temor, pero tampoco ahogarnos en el temor? ¿Cómo podemos vivir en las circunstancias que nos encontramos agradeciendo a Dios aún por ello? ¿Sabe? Viviendo en dependencia a Él. ¿Qué es vivir en dependencia? Señor, haz como tú quieras. Haz como tú quieras. Vas a hacer para allá, voy a ir para allá. No voy a ir para allá, no voy a ir para allá. Pero yo voy a dar lo mejor de mí para que todo eso pueda suceder. Vivir en dependencia, hermano, es más que decir creo en el Señor. Es ponernos a evidenciar eso. Cuando vemos a Habacuc, yo quiero hacer un breve resumen para terminar. ¿Cómo Habacuc se presenta a cuestionar a Dios? Todos, hermanos, tenemos un pensamiento crítico. Habacuc tenía un pensamiento crítico. Señor, ¿hasta cuándo? Hay acá un desorden. ¿Por qué no lo arreglas? ¿Tu pueblo te da la espalda? Bien, Habacuc, yo voy a hacerlo. Lo pensaba hacer. Y como Dios soluciona eso, muchas veces no agrada. Y como Dios lo iba a hacer, a Habacuc lo iba a poner en otra situación. Hermanos, si hay algo que hemos aprendido de Habacuc es que Dios tiene el control. Si hay algo que hemos aprendido de Habacuc, hermano, es que no simplemente nos confronta con nuestro pecado,
no nos confronta únicamente con lo que podemos hacer nosotros, sino que también nos muestra que el propósito de todo lo que pasamos y vivimos es llevarnos a tener una fe consumada. ¿Y a qué me refiero, hermanos? Con consumada. A una fe que sea evidente. Evidente. Cuando tú ves el libro de los Hebreos y ves ese lugar donde desfilan hombres de fe, ves a hombres que vieron una ciudad donde ningún hombre iba a edificarlo, sino era una ciudad celestial, una promesa que iba a venir, pero que no la estaban viendo. De alguna forma, hermanos, nosotros estamos llamados a vivir de esa misma manera, sabiendo que Dios va a cumplir, aunque no lo veamos ahora. Tanto la disciplina, tanto el ser llevados por un camino, tanto el ser motivados a salir y a depender de Él. Lo último, ¿dónde está nuestra fe? Tal vez, amigo, amiga, estás pasando por una circunstancia terrible. Tal vez estás pasando por algo, dices, estoy sumido en esto, mi problema es el alcohol, lo que fuese. Estoy mal, no puedo. Esa circunstancia está en las manos de Dios. Y Dios usa todo eso. Saben, todos los hombres pueden acercarse a Cristo. Pero también todos los hombres pueden decirle, no, no, Señor, tú seguí tu camino. Nadie se va al infierno. Porque Dios lo envíe, sino porque no quieren seguir a Cristo. Tal vez tus circunstancias no son las que quieres. Pero aquel que hizo factible, no un presente hermoso, sino un futuro bello, de quien gozamos todavía sus maravillas, te las ofrece a ti. Puedes cambiar tu vida, y no simplemente moralmente, sino poder cambiar realmente. Habacuc se hubiese quedado, bueno, Señor, es que las circunstancias, mi vida, mis hermanos, el pueblo. No, él dice, haces mis pies como de ciervas, me pones firme en las alturas, y aunque tengo temor, sé que tú nos vas a ayudar. Si no tienes a Cristo, puedo entender que puedas confiar en tus fuerzas, pero confía en las fuerzas de alguien más fuerte. Confía en Cristo. Y si no tienes las fuerzas para hacerlo, simplemente tienes que decir, no puedo, ayúdame, Señor. Ayúdame a confiar en ti. Quiero creer en ti, no puedo, me cuesta. Pero puedes rechazarlo también. Y no puedes hacer el esfuerzo para que eso suceda. Y aquellos que estamos siendo probados, hermano, aprendamos a depender más del Señor. Aprendamos, porque yo también tengo que hacerlo. Es un día a la vez, un día a la vez. Señor, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Ruego que bendiga, Señor, a mis hermanos, bendice a tu iglesia, y gracias por este tiempo en el cual hemos podido compartir acerca de tu palabra, que nos motiva, nos alienta a seguir adelante. Todo esto en Cristo Jesús. Amén.